Ambas partes hablan fuerte, ambas partes hablan de un escenario catastrófico. Es imposible entonces que no preguntemos si se está preparando una guerra a gran escala en la región. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Israel se lo tendrá que pensar muchas veces cada vez que diga, decida o hable de Hezbollah de Líbano. Hezbollah ha anunciado que ahora está más fuerte que nunca y que posee un arma bajo la manga que podría marcar la diferencia. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón hay preocupación, suenan los tambores. El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, afirmó que la resistencia islámica ya cuenta con capacidad disuasiva para contrarrestar las amenazas de guerra de Israel. Es decir, misiles de alta precisión. مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام. Nasrallah advirtió a Israel sobre una posible guerra contra el Líbano. Precisó que el balance de poder ha cambiado a favor de la resistencia islámica pese a las medidas incesantes de Israel para eliminar su poderío. الإسرائيليون غاضبون الإسرائيليون قلقون غاضبون لأن مشروعهم في المنطقة سقط. الإسرائيليون علقوا آمالا كبيرة على ما كان يجري في سوريا وعلى ما كان يجري في العراق. علقوا آمالا كبيرة في السابق على ما كان يجري في لبنان. Israel no tardó en responder. El primer ministro Benjamin Netanyahu amenazó con un ataque más despiadado que la invasión de 2006 al Líbano. היום אני מציע לו לשקול לא פעמיים, אלא 20 פעם, משום שאם הוא יתעמת איתנו, הוא יקבל מכת מחץ שהוא לא יכול אפילו לדמיין אותה. En los últimos 2 años, Israel ha atacado más de 200 veces a las posiciones de Hezbollah y sus aliados en Siria. El pasado enero, el ministro israelí de Asuntos Militares, Avigdor Lieberman, amenazó con una guerra destructiva contra todo el Líbano. ברור לכולם אם חס וחלילה תהיה התלקחות בצפון, זה לא יהיה כמו פעם הקודמת, זה לא יהיה מול חיזבאללה. כל לבנון מבחינתי, צבא לבנון וצבא לבנון הם לא שונים מחיזבאללה, הם חלק מחיזבאללה וכולם ישלמו את מלוא המחיר. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted. Como siempre, le agradezco y gracias por el cariño a este programa. Como usted sabe, YouTube fue quien nos censuró y clausuró la cuenta, pero ya tenemos otra vez a nuestros miles de seguidores que siguen transfiriéndose a la nueva cuenta en YouTube. Muchísimas gracias y gracias también por el apoyo en Facebook, más de 1 millón de seguidores. Se dice rápido, pero es muchísimo. Gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, allá en San Sebastián. Iñaki, un placer saludarte. Y en Madrid tenemos a Manuel Gómez, analista político. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por estar aquí. A los dos, buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo, Manuel. El líder de Hezbollah dijo, si Israel impone una guerra a el Líbano, se enfrentará a un destino y a una realidad que nunca esperó. ¿A qué se refiere? Buenas noches, Roberto, desde Madrid. Yo creo que cuando el líder de Hezbollah ha manifestado esa serie de, en definitiva, de amenazas contra el Estado de Israel, pues no deja de ser una manifestación nueva de toda la tensión que venimos arrastrando desde décadas en la zona.
Sí es verdad que la capacidad armamentística de Hezbollah, de la milicia de resistencia de Hezbollah, ha aumentado en los últimos años, puesto que evidentemente hay una transferencia clara de armamentístico importante desde Siria procedente de Irán. Yo creo que la tensión es máxima y probablemente pues en los próximos meses habrá alguna serie de respuestas por parte del Estado de Israel. Bien, voy con Iñaki. Iñaki, lo que dijo Nasrallah, ¿se entiende que Israel jamás vencería a Hezbollah? Bueno, antes que nada, saludos a todas y todos. Sí. Gracias. Bueno, esa es, digamos, la advertencia de fondo. Es la advertencia de fondo, pero yo creo que lo importante es marcar que Israel tiene que darse cuenta que no puede seguir provocando conflictos locales como está provocando con las intervenciones permanentes en Siria, con esa provocación para que Siria derribara sin darse cuenta, sin querer, involuntariamente un avión ruso, con intervenciones prácticamente en todo el mundo, ¿no? Yo pienso que por ahí va el mensaje sustantivo, ¿no? No se trata tanto de advertirle a Israel que nunca podrá vencer a Hezbollah ni a Libia, porque eso Israel lo sabe. Solamente Israel podría vencer a Hezbollah después de un bombardeo demoledor con armas nucleares tácticas, y a continuación ocupar territorialmente con tanques. Si en un principio lanza una ofensiva de tanques y cohetería o bombardeos selectivos que no sean armas nucleares tácticas, Hezbollah va a aguantar. Hezbollah está preparada porque tiene ya un nivel de aprendizaje a partir de todas las experiencias internacionales, de corredores subterráneos, de almacenes ocultos, de grupos preparados, de formas de combate contra brigadas acorazadas, formas de combate irregular, formas de combate urbano que aprendió en Líbano y que ahora han sido muy importantes en Siria, etcétera. Tiene todo eso preparado. Entonces, lo que cualquier analista militar intuye es que debajo de esta cuestión están levantadas las espadas de dos potencias, una de las cuales Hezbollah es capaz de mantener una guerra asimétrica durante mucho tiempo, e Israel solamente puede mantener, aparte de provocaciones y de bombardeos convencionales, solamente podría ganar en el caso de un ataque demoledor, criminal, bárbaro, con armamento aplastante, que es lo que ha amenazado. Y concluyo. Pero esto daría paso a un contexto internacional que el propio Israel se lo tiene que pensar muy mucho, porque inmediatamente podría desencadenar una situación tal que supondría pues prácticamente la caída de Israel en una crisis externa e interna, porque tendríamos que hablar de la situación interna de Israel, que no se está comentando apenas, una situación externa e interna que podría poner en supervivencia al propio Estado de Israel. Yo creo que la baza de Hezbollah va por ahí. Bien, ahora vamos con eso. Yo te pregunto, Manuel, ¿por qué en este momento Hezbollah anuncia que tiene misiles de alta precisión? ¿Por qué en este preciso momento? Bueno, yo creo que es lógico también desde su postura que anuncie que tiene armamento de alta precisión, misiles de alta precisión. Hezbollah quiere mantener, por otro lado, también legítimo desde su punto de vista, el sur del Líbano, la hegemonía que tiene del sur del Líbano, sobre todo y habida cuenta después de los episodios de la guerra del año 2006. En cualquier caso, yo querría apuntar dos cuestiones que ha suscitado Iñaki. Efectivamente, desde los años 80, de la creación de la milicia de Hezbollah, que en la propia carta fundacional de la misma guerrilla ya afirma que el objetivo prioritario y punto primero de la carta es la expulsión de Israel del Líbano y además su eliminación total. Por lo tanto, yo creo que hay dos puntos coincidentes.
con varias potencias en la zona, en concreto la República de Irán y el régimen sirio de Al-Assad, que además tienen como apoyo periférico nada desdeñable, desde luego, a Rusia. Por lo tanto, yo creo que en esta serie de movimientos tácticos que se están produciendo en una zona caliente, es lógico que Hezbollah también afirme que tiene esta capacidad armamentística. Lo que tampoco creo es que peligre la supervivencia del Estado de Israel. El Estado de Israel tiene actualmente probablemente el mejor o uno de los mejores sistemas defensivos del mundo, tiene probablemente la mejor agencia de inteligencia y también armas nucleares, ¿no, Manuel? ¿Perdón? También armas nucleares, ¿no? Bueno, yo creo que con independencia de que las posea, yo creo que ahora mismo el escenario que ha planteado Iñaki, desde luego de una destrucción masiva y nuclear, no está desde luego en la hoja de ruta de Israel, porque evidentemente, con independencia de que Israel tiene apoyos estratégicos muy importantes del Reino Unido y sobre todo de los Estados Unidos, no creo que más allá de defender su propio territorio y defender y hacer incursiones, es verdad, contra el terrorismo internacional, pues no pretenda ni mucho menos hacer uso de este armamento. Bien, déjame ir con Iñaki. Iñaki, bueno, pues tenemos dos cosas. Me gustaría que me dieras tu posición acerca de lo que dijo Manuel, que es acerca de lo que dijiste tú, o sea, tu réplica sobre la supervivencia de Israel. Y la pregunta que yo te hago es, analizando el momento geoestratégico, viendo cómo se están moviendo las cosas con Rusia, Donald Trump, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, ¿por qué en este momento Nasrallah, el líder de Hezbollah, ha dicho que tiene misiles o ha revelado que tiene misiles de alta precisión? Bueno, empezando por el final, yo creo que lo ha revelado por dos razones. Una, porque pueden tener informaciones muy precisas de planes estratégicos israelíes comentados ya desde hace tiempo. Ya a lo largo de finales de 2017, comienzos de 2018, circulaban rumores de prensa en el sentido en que no transcurriría 2018 sin un ataque, sin una guerra de Israel contra Líbano. Esta es la primera cuestión. Entonces, yo creo que es la típica maniobra, la típica advertencia previa, y si no son maniobras militares descaradas como las han realizado Rusia y China y algunos otros países ahora mismo, sí es una advertencia clara. Y yo, por otra parte, porque muy probablemente Israel estuviera al tanto de que Hezbollah ya tiene esos cohetes o cohetes muy parecidos, ¿no? De todas formas, siendo muy importantes los cohetes, también son importantes, y eso me lleva al segundo punto, también son importantes la enorme cantidad de cohetes convencionales que tienen, que tampoco son desdeñables. Los bombardeos de saturación en estos momentos, que pueden alcanzar centenares de kilómetros, los bombardeos de saturación, según qué táctica o qué estrategia militar se tome, pueden ser tanto más devastadores en un conflicto que los bombardeos de precisión, pero esto ahora, incluso los dos simultáneos, ¿no? Esa es la segunda cuestión. Entonces puede responder a esa estrategia y también a una visión del conflicto por parte de Hezbollah. Luego queda otra cuestión también, y es que el ejército israelí, siendo poderoso en los números y en determinadas fuerzas cualificadas como la aviación, etcétera, y los servicios de inteligencia, sin embargo, por informes internos que han trascendido a la prensa, tiene dos debilidades. Una de ellas es la moral de las tropas, de la tropa media, no es muy combativa, no está preparada por un montón de razones, no está preparada o está poco preparada para un enfrentamiento decisivo en un futuro, y por otra parte hay mucho debate interno sobre si las fuerzas blindadas israelíes han logrado superar los fallos que tenían sus tanques Merkava clásicos, ¿no? Han hecho esfuerzos ingentes por superar esos, por hacer los tanques definitivos invulnerables, pero como se está demostrando en Siria, ni los mejores tanques occidentales, ni el Abrams, ni
ni los tanques alemanes están libres de los misiles de infantería en estos momentos, ¿no? Eso plantea otra serie de problemas. Y luego también hay otra cuestión. Podemos sobrevalorar a Israel, pero en la última guerra, en la guerra del 75, los servicios secretos los servicios secretos egipcios cogieron totalmente desprevenidos a los servicios secretos israelíes y no vencieron la guerra porque Estados Unidos lanzó una ayuda masiva fundamental en tanques y en aviones, una masiva decisiva, y porque Israel hizo ya una advertencia clara de que iba a recurrir a la bomba nuclear, y fue una intervención soviética en el último momento, haciendo pasar un avión, creo que fue un MiG-29, por encima de Tel Aviv varias veces, sin que los servicios aéreos israelitas pudieran derribarlo, advirtiendo de que si Israel, aparte de llamadas telefónicas, etcétera, que si Israel bombardeaba nuclearmente a Egipto y a otros países, se desencadenaría un gran conflicto, ¿no? Yo creo que por estas razones la última, y es mi síntesis y concluyo, la única posibilidad que tendría Israel en un conflicto de esos, y es lo que he comentado, sería desencadenar, que es totalmente factible, con el apoyo de Estados Unidos y de Occidente y previas negociaciones, y aquí entraría otro factor, desencadenar una guerra aplastante localizada para luego, sobre un desierto radioactivo, poder lanzar sus tanques y sus fuerzas acorazadas sin que la capacidad de Hezbollah destrozara sus brigadas de tanques. Yo creo que sería la única alternativa, y como insisto, no hay que sobrevalorar al ejército de Israel, porque también hay que tener en cuenta internamente cómo está Israel. Bien. Manuel, el líder de Hezbollah dijo que el balance de poder entre Israel y Hezbollah ha cambiado. Yo te pregunto, ¿cuál es el cambio? ¿Cómo se hizo ese cambio? E incluso Hezbollah ha informado que tiene la capacidad de disparar 4.000 misiles en un solo día contra Israel. Tu lectura de todo esto, por favor. Yo creo que el cambio de Hezbollah desde hace unos años es muy relevante. Ya no es una milicia o una especie de grupo de resistencia, sino se ha constituido como un partido político con una participación en el Parlamento y en el gobierno de Líbano realmente importante, y además yo creo que tiene unos vínculos muy importantes con la otra gran potencia árabe, que es la República de Irán. Por lo tanto, en el Hezbollah lo que está haciendo ahora mismo es tratando de exhibir potencial político, por un lado. Los iraníes se van a enojar porque no son árabes, ¿eh? No tiene nada que ver con los árabes, la República. Manuel. Bueno, como te decía, la República de Irán, Siria y Líbano tienen evidentemente enfrente a Israel. Yo creo que a nadie se nos escapa que son enemigos absolutos, y en cuanto al escenario que ahora mismo se puede prever a medio plazo, yo no creo que en modo alguno el Estado de Israel, por el escenario y contexto internacional, se arriesgue a hacer una acción armada contra el Líbano. Pero tampoco creo que le interese, ni mucho menos al Líbano y a Hezbollah, emprender una acción de bombardeo y de misil masivo contra Israel. En el momento que Israel pueda sentirse, con independencia de lo que comentaba Iñaki de la tropa y demás, y los problemas que tiene internos el gobierno de Netanyahu, Israel tiene dos apoyos estratégicos muy importantes. Uno es Arabia Saudí en la misma zona, y luego los Estados Unidos de América. Son suficientes potencias como para poder reaccionar a cualquier afrenta ante el Estado de Israel. Bien. Manuel, disculpa por la precisión, pero era importante porque los persas son iranios, los iranios son otra rama de las familias de las primeras civilizaciones del planeta. Iñaki, y la pregunta que todos se hacen, ¿a qué se refiere con misiles de alta precisión Nasrallah? ¿Qué tipos son? Si son misiles de cruceros, son misiles como los S-400 rusos, y además, ¿cómo Hezbollah tiene esa tecnología de misiles? ¿Cómo obtuvo esa tecnología de misiles de alta precisión? Bueno, aquí hay dos cuestiones.
Dos cuestiones. Bueno, antes que nada, yo tampoco pienso que en estos momentos podría haber un conflicto. Eso hay que decirlo desde ahora. También pienso que en caso de que hubiera un conflicto sería un conflicto internacional, ya lo he sugerido antes, y por tanto sería dar un salto. Y pienso que a Rusia, que a Irán, que a Siria, que a Hezbollah y que a otros países, en modo alguno les interesa en estos momentos llegar a un conflicto o provocar un conflicto, porque su estrategia es a más largo plazo. No podemos analizar ahora, ¿no? Su estrategia es a mucho más largo plazo, minar internamente las bases del poder occidental, del poder norteamericano, minarlo internamente en su propia estructura económica, ¿no? Pero ahora no podemos tocar esa cuestión. Yo creo que el S-400 es un misil antiaéreo que está dentro de un sistema de defensa como mínimo de 3 áreas, de 3 niveles diferentes, una capa de cebolla que termina en un nivel interno de incluso de cañones convencionales de fuego rápido muy efectivos, que ya se desarrolló la URSS en los años 50, etcétera, ¿no? Es un complejo total defensivo, ¿no? Hay mucha cohetería de precisión que tienen los países, y que no es difícil de producir en estos momentos, una vez que se domina mínimamente la tecnología y la electrónica, ¿no? Y que se dispone también de observadores espaciales que pueden dirigir, desde el espacio pueden dirigir la precisión, y que pueden tener incluso un alcance de 30, de 20, de 10, incluso de 5 metros, ¿no? Yo creo que ahí el secreto está en la guerra electrónica. El secreto fundamental está en la guerra electrónica. Acordémonos cuando las guerras de Irak, la primera y la segunda guerra de Irak, toda la propaganda oficial sobre la cohetería de los cohetes Patriot y estos cohetes norteamericanos, SOCET, etcétera, etcétera, quedó prácticamente en nada. Se calcula que para derribar una cohetería buena hace falta el doble, como mínimo, el doble de cohetes defensivos, ¿no? Para derribar un cohete moderno eficaz hacen falta como mínimo 2 y a poder ser 3, ¿no? Uno estallaría cerca, otro estallaría un poquito más lejos y otro suficientemente cerca para reventar el cohete que se acerca. Eso se ha visto también en Siria, ¿no? Se ha visto en otros sitios también, ¿no? Y por tanto yo creo que serían 2 estrategias. Una, advertir a Israel que la cohetería, que es relativamente fácil de adquirir, puede alcanzar los centros neurálgicos de Israel. Eso por una parte, y esto es lo que hace daño realmente en estos momentos a Israel, porque sería un bombardeo fundamental, empezaría por las bases aéreas israelitas, pero también advertir que esa cohetería iría unida a otra cohetería de saturación, a otra cohetería, y luego unido a la guerra electrónica. Y yo no sé si aquí Hezbollah tiene instrumentos de guerra electrónica suficientemente desarrollados como los tiene Rusia, que es la potencia dominante en guerra electrónica en estos momentos, ¿no? Yo no sé las relaciones que puede tener Rusia o cómo ha podido pasar guerra electrónica en este sentido, pero yo creo que todo va a pasar por los 3 niveles, y concluyo. Suficiente capacidad de guerra electrónica, suficiente cohetería de precisión para atacar los centros neurálgicos de Israel, y suficiente cohetería de saturación para evitar una respuesta de Israel, y sobre todo obturar y romper sus carreteras, romper sus aeropuertos, romper sus antenas, etcétera. Oye, ¿a quién te referías de que quería socavar los centros de poder de Occidente y de Estados Unidos? Me refiero básicamente a la guerra económico-tecnológica que hay por el fondo, a los proyectos de crear otras instituciones internacionales o de cambiar las actuales, cambiar incluso la ONU, introducir más países en el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Eso, yo creo que por ahí va la estrategia a la larga de Rusia, de China y de otros países. Gracias. Manuel, 10 segundos para conclusión, porque se nos fue el tiempo rapidísimo. ¿Cuál sería tu conclusión? Yo lo que veo en este momento es que hay una redistribución de los equilibrios y de las influencias de países de Estados Unidos, Rusia, Irán y Arabia Saudí como grandes potencias. Israel evidentemente es un Estado que en toda la península no tiene apenas apoyo y tiene grandes enemigos, con lo cual es lógico y legítimo que ante una amenaza exhiba potencial, y por otro lado también es coherente que
Hezbollah, con las conexiones que tiene con Siria e Irán, pues también trate de defender sus posiciones en el Líbano. Gracias Manuel. Nos vamos. Gracias Iñaki. Un saludo y un abrazo. Gracias por estar aquí por este ejercicio de Dos Voces. Buenas noches. El día de hoy varias decenas de familias quedaron rotas y todo el país está de luto. El día de hoy en Irán 4 terroristas desquiciados atacaron un desfile militar. Mataron a niños, mujeres y soldados. El presidente Rouhani ha dado la orden a los servicios de seguridad de que identifiquen lo más pronto posible a los responsables de este ataque que busca desestabilizar a Irán. Mañana aquí en Detrás de la Razón, todos los ángulos y de primera fuente de este ataque mortal. Muy buenas noches.